con el estudio del pecado, y dentro de 8 días vamos a tener un estudio sistemático acerca de la amargura y las obras impías y la obra impía en la vida del hombre. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a leer alternadamente la palabra del Señor. Yo leo el verso 1, usted lee el verso 2 y luego entonces todos concluimos en el verso 14. Amén. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Y si morimos con Cristo, creeremos que también vivimos con él. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, todos. Porque el que peca no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Y queremos presentarles un saludo muy cordial a todos los hermanos y también a todos los amigos que están en esta hora. Y vamos entonces, con la ayuda del Señor, a hacer este estudio, a terminar la conclusión de acerca de el estudio del pecado. ¿En qué consiste la caída del hombre que lo lleva al pecado? Hay diferentes escuelas y también hay diferentes posturas, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos dicen que fue un acto sexual, otros que simplemente se comió una manzana. Estos son algunos pensamientos, pero la caída del hombre consiste primero en dos componentes espirituales que son: primero, un acto de desobediencia que lleva al hombre en contravía de lo que está establecido. Cuando el hombre peca, inmediatamente entonces ese hombre tiene un acto de desobediencia contra Dios y está en contravía de todo lo que Dios ha establecido. Aquí entonces tenemos que analizar la palabra obediencia. La palabra obediencia viene de un vocablo en hebreo que significa oye. El hombre, cuando el hombre peca, deja de oír la voz de Dios y literalmente escucha la voz del enemigo. ¿Cierto que sí, hermanos? Segundo,
Segundo componente, es un acto de rebeldía y deja de hacer lo establecido por Dios. Esto se considera como un acto de rebelión en contra de lo establecido por el legislador celestial, que es el Señor. Cuando un hombre peca, se vuelve rebelde. Cuando una persona se rebela, entonces se revela a lo establecido por el legislador, y ya las leyes y las normas de Dios se vuelven para él un fastidio y se vuelven para él en una rebelión en contra de Dios. Hay algunos postulados que nos traen o que producen entonces algunos otros pensamientos acerca de la verdad suprema de Cristo acerca del pecado. Primero, personas que dicen que Dios creó el pecado. Esto produce controversia. Y hay gente, hermano, que no habla el evangelio, sino que habla controversias para mirar, a ver, o calibrar al hombre, a ver usted qué le dice. No caiga, hermano, en esa controversia. Salga de ahí. Hay gente que le pregunta a uno, bueno, pastor, ¿Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo? ¿Cómo eran las vestiduras de José? ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue echado en el pozo de los leones? Y así sucesivamente. Hermano, no caiga en esa clase de evangelización, porque eso no sirve y eso no salva, hermano. Hay personas que dicen que Dios creó el pecado. Ahora, la respuesta bíblica y la apología o de pronto, hermano, nuestra respuesta es que Dios hizo al hombre haciendo el bien. Dios no lo hizo haciendo el mal. Pero cuando el hombre hizo lo contrario, le brotó el mal. Así sencillamente, hermano. Dios creó al hombre haciendo el bien. Pero cuando el hombre dejó de hacer lo bueno, le brotó lo malo. Segundo, cuando Dios formó al hombre, hay gente que dice, cuando Dios formó al hombre, Dios sabía que iba a pecar. ¿Por qué no se interpuso, pastor? La respuesta apologética es que el hombre tiene una libertad de decisiones. Esto está denominado teológicamente como el libre albedrío. Dios deja al hombre en su decisión. Esto se llama justicia de parte de Dios y es una interpretación de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todo está basado bajo los justos juicios de Dios. Romanos capítulo 5, el verso 2 dice, Romanos 2:5, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Esto se llama la justicia divina, y el pecado, hermano, está bajo la normatividad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él le da la paga,
Él le da el salario de lo que usted se merece. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, venimos a la gracia soberana de Dios, porque ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Diga gloria a Dios. Segundo, ahora el pecado, mire, hay personas que dicen esto: el pecado es un problema global para el hombre, pero el hombre no nació con el pecado, y menos fue diseñado, no fue diseñado para pecar. Por eso es necesario, hermano, que el hombre entre en la reconciliación con Dios y tenga un paso especial con Él. Aquí hay un ejemplo que quiero traer. En un aserrío, la gente trabaja con la madera torcida y se endereza y se le quitan los orillos, pero no el corazón. Así es también con la vida de los hombres. La borrachera, el adulterio. Todas estas organizaciones tratan tal vez de quitarles algunas cosas, pero menos lo que hay en su corazón, lo que está en lo profundo de su corazón. El pecado no es simplemente un componente físico, sino una violación. Eso es lo que dicen vamos a mirar cómo actúa el pecado en los. Escucha bien esto, hermano, que esto es interesante. Primero, actúa de una manera engañosa. Engañó. Los primeros padres. Y ahora está engañando a todo el mundo. Y la Biblia dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo está bajo la influencia del maligno. ¿Cierto que sí? Primero engañó a nuestros padres, ahora está engañando a todo el mundo. Primero engañó a una persona y luego dos. Y ahora, según los datos, hay más de 70.000 millones de personas. Es que hay sobre la faz de la tierra engañados. Venido a la presencia del Señor. Segundo punto de cómo actúa el pecado: se camufla o se mimetiza. Es todo tan bonito, es todo tan hermoso, pero una vez introducido el veneno del pecado es atrapado. Y luego, hermano, es violentado de su estado natural, haciendo del hombre un títere de maldad. El pecado hay veces se ve muy bonito, se ve muy hermoso. Ay, hermano, se ve y tiene tantas maneras de cómo se camufla. Se camufla de muchas maneras. Pero es ahí donde el hombre de Dios debe tener el discernimiento de espíritu para poder reprender las obras de maldad y seguir y avanzar en el nombre del Señor. Tercero, hermano, el pecado es esclavizante. Según las leyes de Levíticos capítulo 25, había varias cosas que se necesitaba. Primero, un redentor. Segundo, un precio. Tercero, tener voluntad
o tener rescate. Cuarto, ser familiar. Quinto, tener un precio. Esto entonces nos apunta que se necesitaba un redentor. Esto apunta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos redimió a nosotros de ese estado esclavizante del pecado. Segundo, se necesitaba un precio. La obra de Cristo como Cordero y su muerte fue necesaria, hermano, para librarnos a nosotros de ese estado pecaminoso de esclavitud. Y ahora, hermano, podemos decir que nosotros ahora ya no somos esclavos, sino que somos siervos voluntarios de este Dios todopoderoso. Aleluya. Ahora, hermano, en griego hay algunas terminologías que son agorazo, que traduce sacar del mercado de esclavos. El Señor nos sacó a nosotros de ese mercado de esclavos y nos liberó. Segunda terminología, exagorazo, que viene de un verbo conjugado que traduce nos sacó del mercado de esclavos. O sea, ya no estamos en el mercado de esclavos. Dios nos sacó de ese estado pecaminoso. Y tercero, nitro, que traduce nos sacó para ser libres. Y quiero decir, hermano, que esta palabra es importante que la apliquemos en la vida espiritual de los hermanos aquí presentes, porque hay algunos que aunque han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de sus vidas, y Dios nos sacó a nosotros para ser libres y para vivir en libertad. Dios nos llamó no para que estemos viviendo ese contemplamiento del pecado, sino para decirle al Señor que Él quiere que reine en nuestras vidas. Ahora, el pecado es progresivo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, es progresivo? Mire, tiene algunos componentes, hermano, y es progresivo porque se comienza de una manera y se termina de diferentes maneras, y va aumentando en la vida del hombre. El que lo cometió, nuestros primeros padres, hermano, estos primeros padres ahora lo ha cometido una cantidad de personas. Esto nos da a entender que el pecado es poliforme. El pecado es poliforme porque toma muchas formas. Y la Biblia nos dice que, Apocalipsis nos dice que nosotros desconocemos las profundidades de Satanás. Estos días me puse a conversar con unos muchachos en un centro de rehabilitación y me decían: pastor, me estaban contando de un poco de productos con los que ya ahora se drogan. Se drogan con unos líquidos, se drogan con unos pegantes para computadores, se empapan un algodón y se lo colocan en el ano, o se lo colocan en la vagina de la mujer, y por ahí se drogan y se emborrachan. ¿Cómo? Hermano, sin necesidad de tomarse un aguardiente, sin necesidad de tomarse ningún líquido, por ahí se emborrachan y se drogan. Y hay veces nosotros desconocemos todos esos componentes progresivos del pecado.
hermano, y hacia dónde progresa el pecado, hacia la destrucción, hermano, y hacia la ruina del ser humano. Pero yo digo en esta hora, hermano, que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, podemos detener ese progreso del pecado y decirle al pecado: pecado, usted ya no reina más en nuestras vidas, porque el que reina en mi vida se llama el Señor. ¿Lo puede creer usted en esta hora? Sí, Señor. Ahora, hay 3 pruebas excesivas de la excesiva perversidad del pecado. Y la primera prueba es angélica. Dios no hizo a los ángeles para pecar, pero por su gravedad, Lucero, hijo de la mañana, quien era un ángel poderoso, estando con Dios, salió de su estado, hermano, y Dios lo desaprueba, hermano, para que este ángel no estuviera, hermano, donde estaba, y lo arrojó. Cuidadito, hermano, que aquí hay una pequeña interpretación con respecto a esto, hermano. ¿Por qué? Porque estos ángeles Dios los creó con unas cualidades esenciales y especiales, y ellos desaprobaron este estado en el cual Dios los había colocado. Esto también se puede interpretar o también se puede aplicar en la vida de nosotros, hermanos, que Dios nos ha colocado a nosotros en lugares especiales. Y ahí está, hermano, un comparativo para esto: la vida de Esaú y su primogenitura. ¿Cuántas personas Dios les ha dado dones y talentos? Les ha dado esta salvación, pero, hermano, por un simple plato de lentejas, por algo temporario, por algo pasajero, cambian lo de más valor por lo perecedero, por lo que pasa. Y ahí es cuando Dios desaprueba la vida también del hombre y lo puede arrojar de ese estado espiritual en el cual él se encuentra. ¿Cómo podemos aplicar esto? Esto lo podemos aplicar, hermano, y llevarlo a la vida de Adán y Eva. Ellos estaban en un estado especial. Huerto del Edén significa mi delicia es. Ellos estaban en la delicia del Señor, tanto que ni siquiera sabían que estaban desnudos, porque Dios los había cubierto de un pensamiento diferente. La maldad es cuando usted se aísla de esa vestidura de la santidad de Dios, cuando el hombre cae. Por eso es que la Biblia nos tiene que decir que los hijos de las tinieblas son y serán más sagaces que los hijos de la luz, porque nosotros tenemos una mentalidad como de inocencia. Creemos a todos que a todos nos van a dar el rendimiento, que todos nos van a ayudar, que todos van a ser honestos. Y ahí es cuando los mismos de la casa nos entierran a nosotros, ¿qué? El mismo puñal. Cuidadito, hermano. Vivamos para el Señor y digámosle al Señor que el Señor reine en nuestras vidas. Ahora, hermano, la prueba humana, lo que Dios está haciendo en su sola soberanía es, primero, Adán y Eva los arrojó del huerto del Edén, a los antidiluvianos los ahogó, a Sodoma y Gomorra los quemó, a los neotestamentarios
que están bajo el gobierno de la gracia tendrán un castigo final, junto con Satanás y con todos aquellos que renuncian a la gracia soberana de Dios. Pero yo digo, hermano, mantengámonos, hermanos, firmes y retengamos lo que Dios nos ha dado, porque no hay otro regalo y no hay otra salvación. Puesto los ojos en Jesús. Tercero, hermano, la prueba divina en todo lo que Dios hace para salvar al hombre. Esto está en el orden dispensacional de la Biblia. El autor es Dios. El destinatario es el hombre. El juicio es la desobediencia. Dios entonces en su misericordia planeó la obra de Cristo en la cruz del Calvario por amor del hombre y como la única manera para que el hombre sea salvo. Y por eso estamos aquí en esta noche, aquí en Gaitán, dándole la gloria y la honra al que todo se la merece. Quiero ir finalizando, hermano. Clasificación del pecado según el Antiguo Testamento era así. Existían, según la ley de Moisés, existían 100 formas escritas de pecar. 35 pecados merecían la muerte. 75 eran restituibles a través de ofrendas escritas así. Ofrendas levíticas. 3 eran de acción de gracias y se representaban la misericordia y su amor para con el pueblo de Dios. Dos eran para el pecado, que apuntaban la futura obra de Cristo. En el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, muestran 17 formas de pecado. 11 pecados eran pecados sexuales. 11 pecados eran sociales. 4 pecados sociales y 2 pecados religiosos. Consecuencia del pecado. Hermano, primero, nadie queda impune. Segundo, el pecado debe estar juzgado. Tercero, cada vez que un hombre peca, se hace un juicio. Y bíblicamente, hermano, los juicios son juicios abiertos y juicios cerrados. ¿Qué es un juicio cerrado? Sobre el cual no existe la misericordia de Dios. Ejemplo, los ángeles caídos. Es un juicio cerrado. Ya ellos están confinados. Segundo ejemplo, Ananías y Zafira. Dios sabía que ellos habían pecado y Dios le reveló en la mente del hombre de Dios. Y cuando Dios le dice que su sentencia era para muerte, era porque era un juicio cerrado. Juicio abierto. Cuando Dios le da al hombre una opción para que se arrepienta. Ejemplo, los ninivitas. Y los sostuvo por más de 240 años. Ahora quiero finalizar, hermano. Quiero finalizar aquí. Hermano Jaime. Quiero finalizar aquí con la afectación espiritual del pecado. Escúcheme bien esto. Todo pecado del creyente y del no creyente tiene una afectación en el entorno espiritual. O sea, que el hombre es afectado espiritualmente, porque no tiene cómo acercarse con Dios. Y segundo, físicamente,
porque su entorno físico revela lo que él está haciendo dentro de él. En una mujer, cuando sale de la iglesia, lo primero que hace es cortarse el cabello, colocarse un pantalón, pintarse las uñas. Cuando un caballero se sale de la iglesia, lo primero que hace es tomar trago, conseguirse una mujer. Pero el salmista dice: he aquí, contra ti he pecado. Debe ser arreglado aquí y demostrar la necesidad de una reconciliación con Dios. ¿En qué afecta el pecado al hombre? Escúcheme bien esto. En que Dios está enojado con el pecador. ¿En qué lo afecta? En que está bajo la maldición y no bajo la bendición. Tercero, en que ofende continuamente el amor de Dios. ¿En qué afecta al creyente? Lo hace acreedor de 7 castigos afectivos. Primero, disciplina espiritual. Estos castigos son 2 presentes y 5 pertenecen al futuro, y solo uno pertenece a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿En qué consisten los castigos afectivos? Primero, la pérdida del gozo de la salvación. Ya el hombre no siente nada. Perdió el gozo. Todo le fastidia. Todo creen que es una señalación para él. Pero Dios habla y seguirá hablando. Segundo, la pérdida del amor por las cosas sagradas. Ya no le importa venir temprano a orar. Ya no le importa perderse un culto o una escuela dominical. Yo digo, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, que no perdamos el gozo, que no perdamos en el enamoramiento por las cosas de Dios. Tercero, pérdida de la paz de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Cuarto, pierde la comunión con Dios y se interfiere a través de cosas vanas o pasajeras. Quinto, pierde la confianza en Dios. Ya no confía en Dios, ya no le cree a Dios, y se le introduce un espíritu pecaminoso que se llama la incredulidad. Sexto, el valor por las cosas sagradas se deteriora. Séptimo, se convierte en un anatema. Y octavo, la ausencia del Espíritu Santo ya no está en él. Yo quiero invitarlo a usted, hermano, que se coloque en pie. Y quisiera que usted cerrara sus ojos si en algún momento usted le ha faltado a Dios. Yo quiero que usted se reconcilie con Dios en esta hora. Si usted le ha faltado a Dios en esta noche, dígale a Dios: Dios, toma mi vida y toma mi corazón. Yo quisiera invitar a alguien que voluntariamente, hermano, quisiera venir aquí
Hermano, tal vez hay alguien allá en la internet que nos está escuchando. Mano dude, no sé si hay alguien ahí en la internet que quisiera que oráramos por él. Para que usted se reconcilie, vamos a orar por usted. En esta noche hay un altar, y es el altar para la reconciliación. ¿Alguien quiere venir aquí? Quiero hacerle una invitación, hermano, amigo, amiga, hermano, hermana. Quiero invitarlo aquí, por favor. Quiero orar por usted en este momento. Venga, por favor, venga, venga. Que vamos a orar por usted en esta hora. Vamos a orar por usted en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, pero vamos a abrir nuestro corazón de fe. Gracias. Aleluya. Trata con alguien, toma el corazón de alguien. A mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas con tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo del lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, y cambió mi destino por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano, vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos por la palabra del Señor? Vamos entonces, hermanos, a orar dándole gracias al Señor, recordando al grupo de panderos que el sábado no hay ensayo. Para el grupo de panderos no hay el sábado no hay ensayo. Amén. Entonces vamos, hermanos, a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, enseñada. Oh Jesús, tu palabra que edifica, Señor,
tu palabra que enseña, que exhorta. Señor, permítenos, oh Dios, ser hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Esta palabra que ha sido predicada se quede grabada en nuestros corazones, Señor Jesús, y que tú nos sigas bendiciendo, Señor Jesús. Oh Dios, que tú nos sigas prosperando cada día, en tu nombre, Jesús. Amén. La asistencia fueron hermanos 56, hermanos 78, niños 30, 7 visitas para un total de 171 hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Los hermanos, todos los hermanos del grupo de alabanza, por favor, tenemos reunión en este mismo momento aquí en la parte de adelante. Los hermanos del grupo de alabanza.